Y mire, para platicar más acerca del personaje que es Salinas Pliego y sobre todo estas otras deudas que también tiene y que ahora nos llevan a conflictos internacionales, saludo con mucho gusto al periodista Matthew Tullier, que es autor del libro La Fórmula Salinas. Buenas noches, Matthew, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Berenice? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, quisiéramos empezar, antes de irnos con el tema ahora de los inversionistas estadounidenses, con lo que vimos en días pasados de este nuevo intento de plataforma política que está aglutinando ahora la figura de Salinas Pliego con personajes igualmente de dudosa procedencia que él. Pues bueno, lo que parece ser un proyecto político ya más a nivel personal de Ricardo Salinas Pliego remonta ya a varios meses, si no es que años, cuando ya pues solían preguntarle por tanto protagonismo si tenía interés en lanzarse en la política. Siempre había jugado un poco sobre la ambigüedad de que si sí o no, y pareció destrabarse hace unos días, hace un par de semanas, en una entrevista con el periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, en la que pues ya por primera vez no descartó una candidatura presidencial en el 2030, empezando con la narrativa de que él va a hacer todo para que México no se convierta en Venezuela, ¿no? Lo que él, según él, el gobierno podría llevar a México. Entonces, esta entrevista que pareció un poco extraña, porque esbozó ahí una suerte de programa político, de política de mano dura en materia de seguridad pública, política ultraliberal en materia económica, que es prácticamente quitar al Estado, a la Milei, y promover ahí una serie de políticas que podrían parecerse a las de Donald Trump en Estados Unidos. Pasada esta entrevista, que causó pues sí cierto interés en un sector de la oposición que busca una figura que podría rescatar a la oposición del marasmo donde se encuentra, pues vimos el viernes pasado que junto a un grupo de periodistas, muchos de ellos empleados de él a través de TV Azteca o columnistas pagados por él, pero también un sector conservador de la intelectualidad mexicana que se juntó en TV Azteca para el nacimiento de un nuevo movimiento, el movimiento anticrimen y anticorrupción, que por ahí va un poco su tirada, digamos, de jugar sobre estos dos aspectos, la inseguridad y la corrupción, para posicionarse ya como un actor político. No sé si ya como presidenciable, es muy temprano, pero digamos, ya hay una secuencia de actos de él que llevan a pensar que sí, pues se está viendo como figura política. Y esto culminó el pasado 15 de septiembre en un video medio bizarro donde pues dio una suerte de contragrito, el grito de la rebeldía, donde invita a los mexicanos a sumarse a su movimiento, y donde retrata a México pues como un país ya que está derivando hacia una dictadura comunista, etcétera, que va a tener el mismo destino que Cuba o Venezuela, a menos que los mexicanos reaccionen y por ende se unan a su movimiento. Entonces vemos esta secuencia de actos que pues pueden llevar a hacer pensar que en efecto se está creyendo el cuento de que podría, pues sí, ser un candidato creíble de la oposición para 2030, o al menos congregar alrededor de él y de su figura a una serie de actores de oposición para, claro, pues, para empujar un programa conservador y en varios aspectos hasta de ultraderecha, ¿no? Sí, que veíamos que incluso en este grito simbólico de Salinas Pliego, el gritito, tenía incluso la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, te remonta también a épocas de derecha en nuestro país, como el movimiento cristero. O sea, mezcla una serie de factores que evidentemente lo que buscan es llegar a un sector, pero que tal vez no tenga mucho eco en nuestro país. Oye, Matthew, también, ¿qué hay detrás de este intento político realmente? Porque también
también vemos que cambió el Poder Judicial, tanto que le había favorecido tanto para precisamente no pagar lo que le debe al Estado mexicano a través del SAT, a través de sus impuestos. Ahora, ¿este intento político realmente busca una solución o un abanderamiento de la oposición? ¿O es una excusa más para no pagar y ahora hacerse pasar también como un perseguido político por el país? Y también, ¿qué papel juegan ahora este reclamo por parte de los inversionistas estadounidenses con el Estado mexicano y la relación bilateral? Bueno, son dos temas separados. Uno, el del intento de colocarse como víctima de una persecución política, pues ya lleva como 2 años en esta narrativa, desde que rompió prácticamente su relación con Andrés Manuel López Obrador por el tema de impuestos. Quizá recordar rápidamente a la audiencia que el tema de impuestos deriva de unos fraudes fiscales cometidos, entre otros, durante el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, es decir, durante el sexenio de Fox, y sobre todo el fraude se cometió durante el de Calderón, y que los créditos fiscales que fueron determinados por el SAT durante los tiempos de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues su narrativa de que es un perseguido político de la 4T no cuenta, porque pues el pleito fiscal, digamos, remonta mucho antes. Entonces, a raíz del pleito con el SAT, pues sí, él ha querido hacerse pasar por víctima de una persecución política, de una persecución judicial, lo cual es muy irónico, sabiendo cómo durante su carrera como empresario, Ricardo Salinas Pliego ha abusado del sistema judicial con jueces a modo, con decisiones muy controversiales a su favor, en muchos casos que en su momento fueron muy relevantes. En el caso de la demanda de Estados Unidos y del pleito con el TEMEC, ese es un caso truculento por 2 aspectos. Uno, porque se remonta a una deuda que tenía TV Azteca con acreedores internacionales. La deuda fue comprada en Estados Unidos y lo demandaron, lo cual es irónico en el sentido de que pues él se ha dedicado a eso mucho tiempo, ¿no? De endeudar a la gente y cobrar deudas a tasas leoninas. Entonces, ahora que le reclaman el pago, Ricardo Salinas Pliego se ampara y llega con sus acreedores de Estados Unidos con una decisión judicial en México de un juez que dice que gracias a que por el COVID no puede pagar, lo cual es una aberración, a sabiendas que si hay un empresario en México que no respetó las reglas sanitarias por el COVID, fue Ricardo Salinas Pliego, que ordenó a los trabajadores de sus empresas a ir a trabajar en contravención a las medidas de salud que estaban impuestas por el gobierno. Matthew, entonces, disculpa que te interrumpa, se nos acaba el tiempo, nos quedan unos segundos, rápidamente nada más. ¿Crees que realmente esto llegue a escalar para que México sí termine siendo demandado en tribunales internacionales por estas empresas? No, México ya está demandado. Okay. Está demandado por la decisión del juez. Los acreedores dicen, a ver, ¿cómo un juez de la Ciudad de México puede llegar con un papelito a Nueva York a decir, perdóname, mi cliente no te puede pagar porque tiene un papelito de un juez? O sea, es una aberración, y por eso ellos demandan al Estado mexicano por el sistema judicial. Entonces tenemos un gobierno que pasó una reforma judicial acusando la corrupción del sistema judicial, que ya está en tribunales internacionales, defendiendo el sistema judicial para evitar un pago prácticamente sería pagarle sus deudas a Salinas Pliego, las deudas que él debe a los acreedores. Entonces, pues es una situación muy aberrante que muestra cómo él ha explotado los vicios del sistema judicial y que mete al Estado mexicano ya en una situación muy incómoda ante paneles de arbitraje internacional. Matthew, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho y esperamos contar nuevamente contigo en Informe Capital para seguir explorando a este personaje que da mucho de qué hablar. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, saludos.